A mi juicio, Latinoamérica ha experimentado muchas dificultades en su historia, pero dos tragedias. La más reciente de esas tragedias tuvo lugar el 1 de enero de 1959 y se llama Revolución Cubana. Por descontado que la situación en Cuba era lamentable, que había un régimen corrupto, que Cuba era, como se llamaba en ese momento, el prostíbulo de América, todo eso lo damos por sentado. Sin embargo, con la Revolución Cubana se le presentó a Latinoamérica un modelo que se ha probado en estos años, y el caso venezolano lo muestra de manera palmaria, que no es un modelo adecuado, que es un mal modelo. Y ese modelo que propone el socialismo, y cuando hablamos de socialismo no nos referimos al socialismo de Ricardo Lagos, sino que hablamos de un socialismo radical, de propiedad absoluta a los medios de producción, de un Estado que educa sin libertad política, sin partidos políticos, con un partido comunista que es la vanguardia del proletariado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Que ese era un régimen deseable y que había que alcanzar ese régimen por la fuerza de las armas, porque la burguesía no iba a ceder sus posiciones de privilegio. Ese modelo no solo inspira e influye hoy día en Venezuela, sino que inspiró e influyó muchísimo en toda Latinoamérica y particularmente en nuestra izquierda. El año 1967, por ponerles un pequeño ejemplo, el Partido Socialista Chileno, partido muy importante, en su famosa declaración de Chillán, señala que la vía armada es una vía aceptable y legítima para alcanzar el poder. Imagínense hoy día ustedes que la UDI, el PPD, republicano, sacara una declaración oficial que sale en los diarios diciendo no, la vía armada es una vía legítima para alcanzar el poder. Y no pasó nada. Bueno, sí, claro, fue más o menos criticado, pero a nadie lo metieron en la cárcel ni de lejos por eso, ni perdió un voto. Hubo gente en toda Latinoamérica que se encandiló con eso. Los Tupamaros en Uruguay, los montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo en Argentina, las FARC, ¿ya? Y el M-19 en Colombia y otros movimientos. Después Sendero Luminoso en Perú, con distintas influencias, pero con la misma idea, que yo, por la fuerza de las armas, voy a alcanzar un futuro mejor para mi país. Hay muchas cosas malas, pero una de las buenas noticias que ha habido en Chile en las últimas décadas fue precisamente la renovación socialista. Y ese partido que había reivindicado la fuerza de las armas, ese partido que quería controlar toda la economía, que quería abolir la llamada democracia burguesa, ese partido abandona ese camino y decide hacer una alianza a finales de los 80 con la democracia cristiana para dar origen a un nuevo modelo político, que es lo que llamamos la antigua concertación. Un modelo que reconocía la legitimidad de la democracia representativa y que reconocía el valor de la economía de mercado, con todos los matices y correcciones que correspondan, pero que la economía debía ser una economía libre, donde los privados tuvieran un protagonismo especial.
decía que esa es una de las tragedias que experimentó Latinoamérica. Pero muchos años antes, 2 siglos antes, del año 1967, se había producido otro acontecimiento que probablemente ustedes quizás ni conocen o han oído apenas nombrar. Y fue la expulsión de los jesuitas de los reinos de la corona española. ¿Y por qué esto era tan importante? Porque los jesuitas, con todos los defectos que pueden haber tenido, los jesuitas tenían una característica notable. Los jesuitas, por lo menos los de ese tiempo, eran al mismo tiempo tradicionales en lo que había que ser tradicionales, en la herencia cristiana, en la filosofía occidental, en la cultura occidental, pero modernos a la vez. Tradicionales y modernos. Eran grandes científicos, abiertos a las nuevas ideas, muy interesados en el diálogo con otras culturas, en la China, en la India, etc. Y ellos educaban a las élites criollas y a las élites indígenas. Los jesuitas, por ejemplo, tenían colegios para hijos de caciques, para la nobleza indígena, desde Nueva España, de México, hasta el virreinato del Perú. Esas personas que tenían una continuidad con la tradición, pero al mismo tiempo que estaban abiertos a las nuevas ideas y que continuamente estaban haciendo reformas para actualizar esa antigua herencia y ponerla al día y dar respuesta a los problemas que había en ese momento, esas personas desaparecieron del escenario. 1767. Pasaron 2 generaciones, llegamos al proceso de 1810 y ya había 2 generaciones que no habían sido educadas con esa mentalidad. Y esas generaciones, en toda Hispanoamérica, esas élites intelectuales se dejaron influir por las nuevas ideas, las ideas que venían de la Ilustración, las ideas que venían de Francia, que ya en buena medida no eran ideas cristianas, en algunos casos eran ideas anticristianas, y que en todo caso querían romper radicalmente con el pasado, con la herencia que habían recibido. Que miraban con desprecio al mundo precolombino, las culturas originarias, etc., y miraban con desprecio el mundo virreinal, colonial, como quieran llamarlo. En toda la Hispanoamérica, los líderes empiezan procesos de constitución de las nuevas repúblicas, copiando modelos extranjeros que, lógicamente, terminan en un fracaso. Y todos estos países se desangran en revoluciones, en desórdenes, etc. Y desde entonces Hispanoamérica es un sinónimo de inestabilidad. ¿Hubo algún país que se salvó? Sí, Chile. ¿Por qué? Porque Chile tuvo a Diego Portales y estuvo Andrés Bello. El chileno más importante de la historia es un venezolano, Andrés Bello, que se dieron cuenta de una cosa que hoy día nos parece obvia, pero en ese momento no lo era. Dijo, aquí nosotros no podemos romper con el pasado, no podemos llegar y experimentar estas fórmulas que vienen de Europa tomadas de una realidad totalmente distinta. Tenemos que establecer un sistema político que en el fondo sea, de nuevo, esta idea de los jesuitas, el sistema de siempre, pero adecuado a los términos, a los tiempos actuales. Vamos a establecer una monarquía, pero una monarquía electiva. Y ese rey se va a llamar presidente de la República. Y vamos a establecer un sistema donde el presidente gobierna durante 5 años reelegible, los famosos decenios. Y esos decenios traen para Chile una gran estabilidad. Y fruto de esa gran estabilidad, Chile, que era un país, siempre había sido un país muy pobre, experimenta un gran crecimiento económico y además se transforma en lugar de destino de las élites de todo el resto de Hispanoamérica, que eran perseguidas porque había un caudillo que le hacía la vida imposible, corría riesgo de su vida, entonces se venían a Chile.
y Chile experimentó un gran crecimiento cultural. ¿Y qué ocurrió? Lo que ocurrió es que el siglo, con todos los problemas que puede haber habido, el siglo XIX en Chile fue un siglo de gran prosperidad, pero nunca en política o en un sistema social uno debe quedarse tranquilo. Siempre debe estar produciendo las reformas para irlo ajustando a los nuevos tiempos. Y precisamente esa prosperidad que tuvo Chile, que permitió que Chile trajera todo el fenómeno de la industrialización y que lo hiciera en forma muy exitosa, junto con la industrialización se produjo una enorme inmigración hacia la ciudad, la población urbana se multiplicó y no se hicieron a tiempo las reformas que había que hacer a fines del 19 y a comienzos del 20. Las élites estaban preocupadas de sus pequeñas discusiones, hoy día nos parecen ridículas. Tuvimos una república parlamentaria que fue un ejemplo de frivolidad. Chile tuvo la desgracia de ganar la guerra del Pacífico, lo que significó dinero fácil, prosperidad, grandes fortunas, grandes riquezas, dispendio. La tradición chilena era una tradición siempre de trabajo duro, ordenado, que cada peso se gana de un año a otro con enorme esfuerzo. Todo eso cambió con la riqueza del salitre, que equivalía al petróleo de hoy día en importancia. Y el siglo XX, la situación chilena cambió por completo. Y fue un siglo muy complicado, con gravísimas tensiones sociales, agravado por el hecho de que en Chile, a diferencia de otros países como Argentina, la presencia del marxismo fue muy grande. No se olviden que el Partido Comunista Chileno, si no me equivoco, es el segundo partido comunista más antiguo del mundo, o si no, el tercero. Con un partido comunista muy ortodoxo, además, a lo largo del siglo XX, y con un partido socialista que con el correr de los tiempos se transformó en un partido mucho más extremo que el Partido Comunista. Todo eso desemboca en la experiencia chilena de la unidad popular. Es una experiencia que todo el mundo, ustedes no se imaginan, todo el mundo estaba pendiente de Chile. Chile que nunca pasaba nada, Chile que nadie sabía quién era, salvo para algún terremoto, de repente todo el mundo miraba a Chile. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia se estaba produciendo un experimento en que íbamos a llegar al socialismo por vías pacíficas, por vías democráticas. Por lo menos mientras el Congreso, o si el Congreso accedía a realizar las reformas que proponía el gobierno, porque de lo contrario venía la vía tradicional. Esa experiencia fracasa, viene el régimen militar, gobierno militar, dictadura, régimen de Pinochet, gobierno cívico-militar, llámenlo como quieran. ¿Ya? Dictadura cívico-militar. Y dictadura cívico-militar, se tiene como 18 nombres, hay que darlos todos para que nadie se sienta ofendido. Y ese régimen produce una cosa muy interesante. Mario Góngora, lo habrán oído muchas veces, el historiador chileno habla de las planificaciones globales. Nosotros tuvimos una idea de refundar el país que se llamaba Democracia Cristiana, el gobierno de Eduardo Frei Montalva, Revolución en Libertad. En todos los países del mundo la democracia cristiana es un partido conservador, más bien de derecha, salvo en Chile, que siempre ha sido un partido más bien de izquierda, centro-izquierda. Ese experimento fracasa y es reemplazado por el gobierno de Allende, que trata de hacer una nueva planificación global todavía más radical y que también fracasa. Y de las tres planificaciones globales, la única que resulta es la tercera. Guste o no guste, es otro problema.
que es la que realiza el régimen de Pinochet, que es una transformación económica radical y una transformación radical de la sociedad. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba chico, año 69, vivía en el campo y los niños chicos, por lo menos el 50% de los niños chicos, andaban sin zapatos. ¿Ustedes se imaginan ir al último pueblo de Chile y ver hoy día a los niños sin zapatos? La desnutrición era un problema gravísimo en Chile, pero gravísimo. Hoy día, ¿cuál es el problema en la alimentación infantil? La obesidad infantil. Me tocó el año 70 ir a Argentina. La diferencia que había entre Chile y Argentina en ese entonces era infinitamente mayor que la que hoy día existe entre Chile y Alemania. Uno veía los autos, la ropa de la gente, la comida, los supermercados, los edificios, y le parecía, insisto, ustedes van a Alemania y dicen, sí, claro, la autopista tiene tres pistas en vez de dos, los autos son mejores, pero no es una diferencia cualitativa, es una diferencia cuantitativa. En cambio, con Argentina en esa época era una diferencia cualitativa. Y se produce esa transformación que ha sido muy discutida con sus méritos y deméritos. Llega la Concertación, empieza a gobernar el año 90 y hace algo inesperado, que no estaba muy claro. Esta es una alianza de Democracia Cristiana más Partido Socialista. ¿Y qué es lo que hacen? Mantienen la Constitución de Pinochet. Le hacen la llamada Constitución de Pinochet, porque antes de asumir le habían hecho muchísimos cambios. Y la dejan intocada. Y dejan intocado un régimen electoral binominal. Muy interesante. Y después, lo más sorprendente es que dejan intocado el esquema económico. Con los ajustes de casos, pero lo dejan intocado. Para sorpresa de muchos. Y Chile, que ya venía los últimos 5 años con una gran prosperidad, con un gran crecimiento económico, sigue con ese viento de cola y crece, progresa a unas tasas que todo el mundo nos miraba con admiración. Pero la Concertación cometió muchos errores, como todos cometemos, pero cometió 2 errores fatales. Primero, los socialistas habían experimentado una profunda transformación. Habían abandonado completamente el marxismo y se habían convertido en la economía de mercado. ¿Pero qué hacen? Mantienen la estética revolucionaria, mantienen la reivindicación de la unidad popular, mantienen el mito de Salvador Allende. Todo lo que hacían no tenía nada que ver con Salvador Allende, pero seguían teniendo Allende en sus paredes en forma de póster. Y le hacen una estatua a Allende, y hablan de Allende, homenajean a Allende, el mártir Allende, la víctima Allende, etc. Y mantienen un discurso que de la boca para afuera es muy parecido al que habían mantenido antes. Pero todos sabíamos que no era así. Nosotros, los opositores a la Concertación, sabíamos que ellos sabían, que nosotros sabíamos, que ellos sabían que no tenía nada que ver lo que estaban haciendo con lo que hacía Allende. Pero nosotros no dijimos nada. ¿Y por qué no dijimos nada? Porque queríamos que ellos siguieran haciendo buena letra. ¿A nosotros qué nos importaba? Nos importaba que bajaran los aranceles, que se abrieran al mundo, que respetaran la libertad de educación, la libertad económica, etc. Mientras que nos importaba que tuvieran sus pósteres y que una vez al año hicieran un homenaje a Allende y fueran a la tumba, etcétera, etcétera. Eso era teatro. Y nosotros sabíamos que era teatro, ellos sabían que era teatro y sabían que sabíamos que era teatro. Nuestra generación. Primer problema, que vamos a ver qué consecuencias tiene. Segundo problema, no se preocupan de legitimar el sistema y no se preocupan de hacer los cambios necesarios para que el sistema
siga siendo viable. Pongo un solo ejemplo. Cuando se pone en marcha el sistema de AFP, los chilenos tenían una determinada expectativa de vida. Pasaron 20 años y los chilenos sumaron 10 años a su expectativa de vida. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. ¿Qué es lo que hay que hacer con un sistema de capitalización individual en esos casos? Lo que hay que hacer, obviamente, es subir la tasa de cotización y decir usted ya no va a jubilar a los 65 años, sino que va a jubilar a los 68, porque si no la cosa no calza. Pero nadie hizo eso. Y nadie corrigió las ISAPRES, y nadie entonces se fueron produciendo unas bombas de tiempo que nadie desactivó. ¿Y por qué nadie desactivó? Porque estábamos todos tan contentos. Y porque eso significaba decirle a los chilenos algunas verdades un poco incómodas y nadie se atrevía a hacerlo. Ni la izquierda que estaba en el gobierno, la centroizquierda, ni la derecha que estaba en la oposición. ¿Qué ocurrió con el primer problema? Esa generación, que es la generación de mi edad y mayores, mantuvieron el mito. Pero sus hijos veían el discurso sobre Allende, veían el póster sobre Allende, y ellos se lo creyeron. Y pasó el tiempo, y estos niños que se llaman Boric, Vallejo en ese tiempo, que tenían 20 y tantos años, dijeron, oh, nuestros papás son unos inconsecuentes. Descubrieron que no estaban poniendo en práctica las ideas de Allende. Pero a Allende le habían enseñado que era una especie de divinidad. Entonces, usted no está cumpliendo lo que dice el profeta. Usted está traicionando el mito, está traicionando sus ideales. Y claro, podrían haber sacado dos consecuencias. Una, la consecuencia cínica de decir, no, ya entiendo lo que están haciendo, esto es un show, tenemos que seguir, etc. Y sigamos haciendo la procesión, pero esto nos ha traído una enorme prosperidad. Pero no, sacaron la consecuencia contraria. Y dijeron, nosotros estamos en un país hipócrita, una democracia puramente formal, una democracia popular, un sistema económico que es el más injusto de Latinoamérica. Mientras tanto, Chile se llenaba de españoles, de venezolanos, de colombianos, de gente que venía todo. Pero esta gente está equivocada. O sea, si vienen a Chile es porque los han engañado. No puede ser que vengan a Chile porque Chile es el peor país de Latinoamérica, no cabe ninguna duda. Y claro, era el peor país de Latinoamérica porque no estaba realizando lo que habían dicho que iba a realizar. Entonces, la concertación se deslegitima moralmente. Por supuesto que la concertación podía exhibir unos índices de éxito notables, pero el problema aquí no era de eficacia, no era de índices de éxito, sino era un problema de justicia, de coherencia. Se produce entonces un doble problema, que es un problema de legitimidad. No se justifica el régimen económico adecuadamente, no hay un discurso que lo justifique, sobre todo desde la centroizquierda. La derecha tiene un discurso, pero es un discurso meramente tecnocrático, de eficiencia, esto trae más números. Pero piensen, por ejemplo, cuando la Bachelet pone en marcha su programa de gratuidad, no lo hace por... ¿Qué contestaban los centros de estudios de derecha? Esto es ineficiente, pero si Bachelet nunca lo hizo por razones de eficiencia, Bachelet lo hizo por razones de justicia, por lo que ella creía que eran razones de justicia, porque ella decía así, la educación es un derecho social, y Atria me ha enseñado que los derechos sociales deben ser provistos por el Estado o por quien sea, pero en forma gratuita. Entonces no calza ni el copago ni el pago en la educación universitaria. No hacen un esfuerzo por legitimar. Y el binominal, que tenía por supuesto sus problemas, pero tenía una gran ventaja, porque el binominal hacía que Chile tuviera dos conglomerados políticos. Y que si esos yo me acuerdo de oír la vez que estaba con Ricardo Lagos almorzando, decía, nosotros teníamos mayoría. Nosotros podríamos haber aprobado prácticamente cualquier ley o muchísimas leyes.
La derecha sabía que nosotros teníamos mayoría y podíamos hacer eso. Y precisamente por eso íbamos a conversar con la derecha. Y conseguíamos el apoyo de la derecha para nuestras leyes. Por supuesto que nos ponía ciertas sugerencias, nos exigía ciertos cambios y nosotros accedíamos. Y el resultado no era el que nosotros queríamos, así el óptimo. Era un poquito menos bueno que el óptimo. Pero tenía el concurso de la derecha y eso lo hacía viable a lo largo del tiempo. ¿Podíamos haber pasado la aplanadora? Sí, pero no la pasábamos porque era mejor esta democracia de los acuerdos. Y esa democracia de los acuerdos no se legitima, ese sistema electoral no se hacen algunas pequeñas correcciones, ¿ya? Y es vista entonces como una democracia, como dice el Frente Amplio, de cocina. Yo amo la cocina, los acuerdos, la negociación, eso es el ABC de la democracia. ¿Ya? Pero no, se dice no, aquí esto hay que hacer un sistema en que todos los grupos estén representados. Ese sistema es fatal. Y si quieren, si alguien no me cree que ese sistema es fatal, piensen un segundo en el caso de Israel. ¿Cuál es el drama? Israel son muchos dramas, pero uno de los factores más graves de Israel es su sistema electoral. Porque como el chileno, es un sistema que favorece la fragmentación. De modo que quien llega al poder tiene que llegar a acuerdo con unos grupos minúsculos, pero muy radicales. Y la forma de llegar a acuerdo con esos grupos más radicales es concederles lo que ellos quieren, porque si no, no puedo gobernar. Uno podría decir, gobierne entonces junto con la oposición, haga lo que los alemanes llaman una gran coalición, ¿ya? Piense en el bien común, pero eso... No todos los políticos se llaman Konrad Adenauer o De Gasperi o Schuman, etc. Entonces, si yo lo que quiero es mantener el poder y no compartirlo, entonces comparto, llego a estos acuerdos con esta cantidad de grupúsculos, porque si no, no puedo gobernar. Ningún partido en Israel puede conseguir la mayoría. ¿Por qué? Precisamente por el sistema electoral. Eso es fatal. El sistema electoral es algo muy delicado porque hay que conseguir representatividad, pero no a costa de minar la gobernabilidad, que es lo que pasa en Chile y lo que pasa en forma dramática en Israel. Y cuando Netanyahu hace lo que hace o dice lo que dice, detrás de eso, curiosamente, hay algo tan práctico como un sistema electoral. Por supuesto que no es el único factor, pero es un factor muy relevante. El sistema electoral no es ninguna broma y hay que cuidarlo. En Chile no se hacen esas reformas, no se reforma el sistema de pensiones. En Chile pasamos del año 90 de tener 200.000 alumnos en educación superior a 17 años después que teníamos 1.200.000. No hay un país en la historia humana que haya pasado en tan poco tiempo, haya tenido un crecimiento tan grande en el número de personas en educación superior. ¿De cuándo a cuándo? Del 90 a 15, 17 años después. Fue muy rápido. Ya. Y eso es un problema porque, claro, cuando yo entré a la universidad, un título de abogado valía oro. Sí. Porque había derecho en Santiago, 2 universidades, Valparaíso y Concepción, y punto. En cambio, hoy día hay infinitas facultades de derecho. ¿Y eso qué hace? Que los títulos, la persona entra a estudiar derecho, muchas veces primera generación, se endeudan, tiene una serie de expectativas y después se da cuenta que el sistema no le da lo que prometía, porque no todo el mundo termina trabajando en Claro y compañía. Supongo que a alguien le pueda interesar trabajar ahí. Que tienen su casino aquí al frente todo. Así es. Vienen a almorzar aquí todos los días. Es legal, que los conviden. Y se va produciendo un malestar social que, claro, las élites dicen, oye, mire lo que pasa en Argentina, mire lo que pasa en Perú, mire, pero a lo mejor habría sido más barato comprarle a cada chileno un pasaje, vaya a Buenos Aires, vaya a esto, vaya y compare. Pero eso, como no se hizo eso, y el chileno es muy provinciano, la gente empezó a ver lo muy mal que estaba. Y efectivamente había buenas razones de malestar, por ejemplo el centralismo de Santiago y muchos otros problemas.
En la época del 18 de octubre, en el tiempo posterior, y con esto termino, se discutió mucho. Esto fue una acción bélica, perfectamente organizada, etcétera, con un país que estaba perfecto. La tesis de la benzina. Aquí pusieron benzina y pusieron fuego. Y otros decían, no, aquí había pasto seco. Había muchas condiciones y simplemente bastó una pequeña chispa para que todo ardiera. Y mi opinión es que exactamente ahí están las dos cosas. O sea, aquí, ¿qué ocurrió? Algo como lo que sucedió el 18 de octubre no se puede producir de forma espontánea. Yo nunca hablo de estallido social, porque estallido supone que algo explota por razones internas. No, esto no. Ya lo decía Tocqueville. Nunca había estado Francia mejor que en la víspera de la Revolución Francesa. Los países, y con esto voy terminando, cuando alcanzan un determinado nivel y se hacen muy sensibles en materia de igualdad. Me explico. Si yo voy a Londres y veo Buckingham Palace, no tengo ningún problema. Porque el rey está muy lejos, es como un marciano para mí. Para mí no es ningún problema. En cambio, cuando a mí me dicen que soy igual y tengo una promesa de progreso y veo que el del lado tiene mucho más que yo y yo no puedo conseguirlo porque estudié en la universidad pero no tengo el mismo trabajo, etc., pero podría hacerlo, me transformo en un sujeto explosivo, porque me transformo en un sujeto insatisfecho. El gran problema chileno no fue solamente que incendiaran las estaciones de metro, que ya fue suficientemente grave, sino que días después se hizo una encuesta y le preguntaron a los chilenos qué siente o qué sintió usted al ver todo esto. En cualquier país del mundo la gente habría dicho horror, terror, unidad, nos unimos todos, vamos a repeler la agresión, etc. Y la respuesta mayoritaria de los chilenos fue esperanza. Entonces, ¿qué muestra eso? Eso muestra que había una situación previa que no estaba tratada, porque en qué parte del mundo uno puede pensar que el hecho de que le quemen el metro, particularmente las estaciones más pobres y los supermercados, eso trae esperanza. De ahí solo sale pobreza. ¿Qué es lo que sucedió? Y tuvimos un amargo despertar. Y como el tema de la charla eran precisamente las condiciones de la crisis chilena, no llegó hasta ahora. Después, por supuesto, ¿quién tenía que venir? Tenía que venir la generación que representaba en ese momento todas esas esperanzas, esos anhelos, los que habían venido criticando el sistema, etc. Se les dio la oportunidad a ellos. ¿Y qué hemos visto? Que al quemar las estaciones de metro no tuvimos más prosperidad y que al elegir la generación pura, inmaculada, que iba a renovar el país, lo que conseguimos fue algo más bien distinto y en este momento nos encontramos. Ya, ¿alguna pregunta? Un aplauso a Joaquín. Gracias, Joaquín, por aquí hay una pregunta de la Sara. ¿Qué piensa de, no sé si la teoría, pero esta idea de que yo soy de Ecuador, y en Ecuador hubo justamente un paro indígena un mes antes de octubre de 2019? Y en Colombia hubo también revueltas antes y también en Venezuela. Entonces, ¿qué piensa como de esta concertación internacional que mucha gente decía que fue planificada? De que había como mucha gente por detrás que buscaba desestabilizar Latinoamérica y no solo Chile. Porque yo viví en Ojos Verdes, o sea, yo viví como Ecuador estaba en mitad de una pelea muy grande por la benzina, por el costo de una cosa, y a la semana siguiente Chile entró en todo esto. Sí. Primero no tengo respuesta, no sé. Y uno de los dramas chilenos es que como Chile era perfecto y como en Chile no había problemas, ¿qué es lo que habíamos hecho? Habíamos desarmado los organismos de seguridad, porque nosotros somos perfectos. Entonces, como éramos perfectos, ¿para qué necesitábamos organismos de seguridad? Y tuvimos algo como el 18 de octubre y todavía no sabemos qué pasó y no lo vamos a saber.
Porque los organismos de seguridad civiles se habían desarticulado. Era una oficina con unas pantallas de televisión que no hacían nada, digamos, veían los partidos de fútbol. Y las Fuerzas Armadas se le había dicho, no, su actividad de seguridad tiene que limitarse a ver dónde hay espías bolivianos, argentinos o peruanos, ¿ya? Y punto. Lo que es una locura. Uno puede decir, es sospechoso eso. Que la acción en Chile fue una acción que no fue espontánea, no salió la gente, nadie sale a quemar el metro, digamos, de su casa simplemente porque está descontento por algo. Eso a mí me parece más o menos claro. ¿Quién fue? No lo sabemos. Una de las cuestiones interesantes que se ha estudiado bastante, el siglo XXI trajo consigo la reaparición de un actor político en todo el mundo, que es el anarquismo. Los anarquistas, uno lo leía en los libros de historia, los señores que en Rusia andaban vestidos de negro, con una bomba, esas redondas que echan humito, etc. Pero era un fenómeno que había desaparecido y de repente reaparece en el siglo XXI. Es muy interesante si ustedes buscan películas del siglo XXI sobre el anarquismo. Un día quise dirigir una tesis y al final no me resultó con la persona. Pero había unas 18 películas. Todas eran favorables al anarquismo, todas. Las películas hechas en el siglo XX. V de Vendetta, etc. Haciendo del anarquismo algo romántico. La gente piensa anarquismo, gente caótica. No. El anarquismo produce caos, pero puede estar muy bien organizado. ¿Cuánto hubo de movimientos anarquistas? No sabemos nada y no tiene sentido teorizar. Lo que sí, que del hecho que no sabemos nada, que no sabemos quién fue, no podemos decir, como no sabemos quién fue, entonces no hubo planificación, no hubo organización. Además se juntó con otra cosa. Como todo era perfecto en Chile, se nos había ocurrido organizar una gran reunión internacional de todos los líderes, donde iba a venir Donald Trump y Xi Jinping, etc., a firmar un acuerdo y poner fin a su guerra comercial, porque nosotros éramos perfectos. Y claro, como sabemos, esto estaba orientado a hacer explotar cuando estuviera aquí Trump y compañía, y por X razones se adelantó. Y además éramos tan geniales que habíamos traído, en un par de meses después venía la cumbre mundial de ecología, etc., porque éramos perfectos. Es decir, Chile estaba en una situación de autosuficiencia, de arrogancia, de decir por fin nos vamos a mostrar, somos el país de los 33 mineros, etc. Y eso, claro, se pagó muy caro porque dice Martín Fierro, algún día pueden leerlo, una obra argentina fantástica, mas nadie se muestre altivo, aunque en el estribo esté, que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Ustedes, señores, Chile pecó de arrogancia. ¿Y qué le pasó? Le pasó lo que le pasa a los arrogantes normalmente. Se cayó de forma estrepitosa. Ya. Sí. ¿Por allá, Ignacio? Quiero preguntarle cuál cree usted que son los desafíos de esta nueva política, teniendo en cuenta que una de las crisis mayores que tiene Chile actualmente, podemos hablar de seguridad. Entonces, en relación a ese mismo gasto seco, ¿cuál cree que son los desafíos de esa política que pueda ayudar? Porque actualmente las personas justifican, y una de las últimas encuestas, si no me equivoco, justifica que el 60% de los chilenos justifica un gobierno autoritario para combatir la delincuencia. Entonces, ¿cuáles usted cree que son los principales desafíos que tiene esta política, esta nueva política? Es una situación delicada. A ver, primero, estamos en una situación delicada, sí. Segundo, comparada con yo estaba hablando del año 69, 70, etc. Comparado con esos tiempos, vivimos en el paraíso. Absolutamente en el paraíso. Es cierto, hay delincuencia, etc. Pero todo el mundo, o mucha gente, piensa en su niñez, mi niñez, qué bonito, no sé qué, etc.
yo pienso en mi niñez con horror. Yo vivía en el campo chileno, para mí la niñez, en mi casa todo muy bien, pero era sinónimo de susto, de temor, de terroristas, de tipos que tiraban bombas, de todo tipo de desastre. Entonces, hoy día, claro, lo que pasa es que la gente se malacostumbró. Entonces, por ejemplo, gente de la generación de la Javiera nació con democracia, todo tranquilo, Se nunca la fuente de nadie los la problemas, cuestionó. dice mi papá. Claro, y con economía de mercado, y para ella es normal entrar en un supermercado y elegir entre 18 marcas de yogur, etc. Pero eso, querida Javiera, en la historia humana es el 0,0001%. Eso pasó por un momento, por 20, 30 años en el mundo, digamos, en Europa un poquito más, en Estados Unidos un poquito más. Pero ¿quién dice que va a durar? Simplemente estamos volviendo a la situación caótica normal. Yo lo lamento, eso es otra cosa, si me encantaba tener un país tranquilo, etc. Y eso es lo que ha visto la humanidad siempre, con una pequeña diferencia, que es el hambre. Por años, si ustedes leen, por ejemplo, a Quevedo o cualquier autor del siglo de oro español, los personajes siempre están con hambre. Estamos hablando del imperio español, del imperio más grande de la historia, etc. Y los personajes están con hambre. Y la gente, hasta hace un siglo y medio, estaba a dos cosechas malas y partía el hambre. Hoy día puede haber 2 cosechas malas en el mundo y no nos morimos de hambre. Porque hay reservas. Pero insisto, eso es la excepción. Eso es la excepción. Entonces, ¿qué es lo que viene a turbar eso? Primero, la seguridad, es un problema. Y segundo, otro problema que es gravísimo, que nadie lo ve. Ahora este año recién la gente empezó a hablar, que es el problema poblacional. El problema poblacional, en Chile tenemos 3 problemas. Seguridad, bueno, mucho. Araucanía, que también es un problema de seguridad, pero la bomba de tiempo de la población. Ningún sistema, ni socialista ni capitalista, resiste con una pirámide poblacional invertida, con muchos viejos y pocos jóvenes. Y en Chile, es cierto, Suecia tiene ese problema, Alemania tiene ese problema. Sí, pero lo tiene Alemania, con los presupuestos alemanes, con la autopista alemana, con la universidad alemana, con la biblioteca alemana, con todo. En cambio, en Chile lo tenemos sin todo eso, y muy rápido. Y ese es un crimen que cometió Estados Unidos, lo impuso, pero en Chile el gobierno de Frei Padre lo aceptó con placer, y nos convencieron, un país que tenía 4 gatos, encontrar un chileno era difícil, ¿ya? Se convenció de que el mundo estaba explotando, la explosión demográfica, etc. Y empezaron con campañas de control de natalidad feroces y con esterilización forzada. No forzada en el sentido que tomaran a una mujer, sino que llegaba la mujer y sin preguntarle la esterilizaban, porque era pobre. En el parto. En el parto, por supuesto, después del parto. Usted ya tenía 4 hijos, pum, automáticamente esterilizada. O 3 hijos, lo que sea. Y se nos vino la natalidad para abajo y hoy día estamos pagando ese costo. Y el presidente Boric no tiene la más mínima conciencia de que esto puede ser un problema. Y el ministro de Desarrollo Social tampoco se le ocurre, pero tiene un problema gigantesco y no se les ocurre que ni siquiera que tienen un problema. Lean Gonzalo Vial, que está en sus libros ahí está todo. No sé para qué me invitan a mí. Ya, ¿qué Muy otra buena. pregunta? Joaquín, por acá. Tengo varias preguntas, voy a hacer solo 3, una muy cortita. En Sí. vez de estallido social, ¿cómo le dices? Yo hablo siempre 18 de octubre, suceso del 18 de octubre, pero no está bien, no perfecto. hablo de estallido social. Lo segundo, les digo la cosa. Pero bueno, una maña mía, digamos. Sí, no, pero está bueno, Sí. lo voy a empezar a usar, porque me hace sentido. Y tampoco me gusta el estallido delictual. No, que dice, no, ese no, es peor yo digo todavía. 18 de octubre. 18 de octubre, punto. claro, está bueno, sí. Listo. Echo de menos que mencionas, me imagino que por tiempo, pero si puedes desarrollar un poco la idea de qué papel juega
una cierta crisis quizás moral o espiritual en el país, si es que tú ves algo Ah, por así. supuesto, bueno, lean a Gonzalo Leal, pues, a ver, ¿qué ocurre? Es que, ¿sabes lo que pasa? Perdón que te interrumpa. Sí, no, dale, no. Esa gente en la primera línea no estaba combatiendo contra los carabineros, Eso. no estaban combatiendo contra Baquedano. ¿Contra quién estaban combatiendo? Contra su padre, que no existe, que no está. En Chile, el drama de la ausencia del padre es dramático, la destrucción de la familia. Y eso trae muchas consecuencias, algunas tan prácticas como la siguiente: el auge del ateísmo y del agnosticismo en Chile. ¿Por qué? Porque normalmente, no es necesario, pero normalmente, ¿cómo llego yo a la idea de Dios? A través de la idea del Padre. Diciendo, bueno, mi padre a lo mejor se enoja y no sé qué, corrijo, pero tengo un modelo, digo ya, Dios es un padre, pero sin los defectos de mi papá, que mi papá tiene el defecto de que todo lo explica muy largo. Ya, no, Dios pum, es mucho más concreto. O mi papá a lo mejor del otro es un poco enojón, o lo que sea. Entonces, eso es todo. Pero la familia en Chile fue desatendida sistemáticamente. Y en los pocos empeños que ha habido de tomar en consideración a la familia, entonces dice, para no discriminar, todo es familia. Monoparental. Todo es igual, porque si no es discriminar. Pero no le mienta. ¿Quién de ustedes, claro, si uno tiene un padre terrible, pero pensemos a alguien que tiene papá y mamá, dice, ¿qué quieren para sus hijos? ¿Que sean huérfanos o que tengan papá y mamá juntos? Yo creo que en principio puede haber excepciones, pero alguna vez me ha tocado, pero nadie prefiere para sus hijos que sean huérfanos. Entonces no digamos que todo es igual. Tengamos todo el cariño, tratémoslo con respeto, no discriminemos, lo que sea. Pero tiene que... A ver, hoy día la gente en estas materias no se atreve a proponer modelos. Pero no es verdad que no se propongan modelos. La Corfo tiene sistemáticamente el modelo de los emprendedores y ponen millones de dólares para promover la figura del emprendedor. ¿Qué está diciendo con eso? Que es mejor ser emprendedor que ser un empleador pasivo. Eso está claro, es un modelo. ¿Por qué podemos poner modelos de la economía? Ah, bueno, es que eso nos muestra que produce dinamismo en la economía, etc. Y no podemos poner modelos sociales, como si la familia no hubiera demostrado que es el sistema más barato para conseguir una serie de resultados para que la gente, por ejemplo, no necesite policía para portarse bien. Bueno, no, ahí está todo. Buenísimo. Y última pregunta, Sí. quedan 3, ¿verdad? Que me gustó, lo dijiste muy al pasar, si puedes desarrollar, que dijiste, efectivamente hubo una transformación como radical de la sociedad y de la Sí. economía con Pinochet, y dijiste como nos guste o no, porque puede tener sus méritos y deméritos, ¿no? Sí. Podemos hablar. ¿Qué méritos y qué deméritos existen en esa transformación? Mira. ¿Le llamarías revolución quizás económica? Sí, o- llamémosla Ya. X, da lo mismo. Ujú. Pero hay que meterse un poco en el tiempo. Para mis tíos, para mi abuela, la palabra política era una palabra mala. ¿Por qué? Porque la palabra política significaba que los domingos al almuerzo en la casa de mi abuela, todos peleaban con mi tío Jaime, que era de la Unidad Popular. La política producía división, la política producía angustia, y todo era política. A mi hermano chico, me acuerdo que una vez le regalaron un chaleco rojo y se puso a llorar. ¡Yo no soy comunista! Ese era el ambiente. Entonces ustedes comprenderán que eso es malsano, que eso es una cosa letal, venenosa. Y cuando la gente logró salir de eso después del 11 de septiembre, casi todos, salvo los UP convencidos, respiraron aliviados. Y no se hablaba de política. En esa época, al principio, no porque hubiera un militar diciendo si usted habla de política, no, es que la gente no tenía ningún interés de hablar de política. Y se despolitiza. Y se establece un modelo, o se va creando un modelo, en que organicemos una sociedad sin política. Te dirán, pero ¿cómo va a organizar una sociedad sin política? Y nosotros no somos políticos, y ahí el reinado de los economistas.
es un mundo sin política, antipolítico. Y eso es fatal. Eso es fatal. Y eso dura por muchos años con la complicidad de la gente que decía, no, es que la política hay fecha de pelea, no, este otro año. Y eso fue muy, muy grave. Y después, claro, la puesta en marcha del sistema económico fue dramático, el llamado costo social. Hubo un ajuste que lo pagaron los de abajo, en buena medida. ¿La crisis de los 80 estaba? No, antes. Y después además vino la crisis de los 80, hubo cosas muy... Por supuesto está todo el tema de derechos humanos, ¿ya? Pero sobre todo la pretensión de que la economía sea la ciencia que organice la sociedad. La economía es fundamental y desatender a lo que dice la economía es una inmoralidad. Hay que creer que yo me puedo reír de la inflación que no necesito invertir y todas estas cosas, no necesito ahorrar, todo eso es una locura, ¿ya? Pero la economía no tiene la palabra última, no es el principio articulador de la sociedad. ¿Ya? Hay más, pero con eso. ¿Más preguntas, chiquillos, comentarios, disensos? Sí. ¿Por allá? Mencionaste el sistema electoral en el caso de Chile e Israel. Sí. ¿Piensa que la representación proporcional es como un mal sistema? Yo digo, el sistema que tenemos es un mal sistema. Puede ser buen sistema, un sistema donde tenemos creo que 21 partidos políticos en el Parlamento, no puede ser un buen sistema. Tenemos que buscar otro sistema. A mí me gusta, pero tampoco, no soy experto en el tema, pero a mí me gusta el uninominal. ¿Cómo es? El uninominal, es decir, aquí en esta circunscripción no se eligen 3, 4, 5 como hoy día, no se eligen 2 como en el uninominal, sino que se elige 1. Pero tenéis que hacer más circunscripciones. Sí, lo que sea, pero 1. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Que ese sistema que no es perfecto, ese sistema tiene una ventaja, que en principio debería tender a la moderación. Porque si yo soy uno y soy un loco, no van a votar por mí. Y además, si yo gano, supongamos que yo gano y soy de centro izquierda, como soy el único diputado que representa toda la circunscripción, tengo que preocuparme también de los que no votaron por mí, tengo que preocuparme de todos. Y si no me preocupo bien, no me van a volver a elegir. Es un sistema que tiende a aunar voluntades. Pero bueno, el tema es muy discutible. Lo único que yo sé es que el sistema actual es peor que el binominal, que ya tenía bastantes problemas. El mayoritario, no entiendo muy bien la diferencia entre el unitario, que debe decir que nunca lo había escuchado, Sí. y el mayoritario. No, pero aquí, supongamos en esta circunscripción, aquí en esta zona, en Las Condes, digamos. Las Condes es muy grande, pero supongamos Parral. ¿Se elige un diputado o se eligen 3? Por poner un ejemplo. Si se eligen 3, los extremos, si se eligen 3 o 4 o lo que sea, yo con un discurso radical basta que convenza a un grupito de electores y salgo elegido. En cambio, si se elige uno solo, yo tengo que interpretarlo a ustedes. No me basta con convencer a estos que están aquí para ser elegido. Hoy día en Chile yo convenzo a estos 3 que están aquí y soy elegido, aunque esté diciendo locuras. En cambio, si se elige uno, tengo que convencer a la mitad más uno. Tengo que moderar mi discurso, tengo que entender, tengo que seguir. Más central. O sea, mayoritario que tenga más del 50%. Claro, porque hay un solo cupo. Pero esa teoría... No, 50% o por último más que los otros. Porque si hay 3 candidatos, Claro, va a ser no el necesito 35%. 50%. Pero insisto, yo no soy experto en el sistema electoral. Lo que estoy diciendo es que el sistema chileno actual me parece nefasto. Y que el sistema de Israel me parece nefasto. Porque estos sistemas, sobre texto de que hay que representar a todos, terminan siendo ingobernables del país. ¿Ya? Hay sistemas muy simpáticos. En un estado alemán hay un sistema de votación muy simpático, que es que yo no tengo un voto. Tengo todos los votos que tengo. Yo puedo votar por varios partidos, por varios candidatos, etc. No, todos valen lo mismo.
Imagínense que yo aquí tengo que hacer una elección. Entonces yo quiero votar por Marcelo. Pero yo no quiero que salga Ignacio. Entonces, para que no salga Ignacio, voto por Marcelo, por Sara, que sí, ya no es lo que más me gusta, pero está bien, y por la Javiera, que yo también prefiero que salga, con tal de que no salga Ignacio, yo soy capaz de votar a Marcela. Entonces, sistemas de ese tipo tienden a que salga elegido no el más querido, sino el menos odiado. Y a mí eso no me parece mal. Son fórmulas que hay que explotar, para eso hay estudiosos, es un tema que a mí no me interesa, salvo para decir esto no me gusta. ¿Ya? Digamos, no me interesa, no me he dedicado al tema, no. ¿Sí? Profesor, dos preguntitas. Habló de la expulsión de los jesuitas. Sí. Sí. Y habló un poco de las tradiciones. Sí. ¿En qué más o menos consistían? O sea, si la expulsión de España, había cierta tradición hispanista. No, por ejemplo, ¿qué pasa con las nuevas repúblicas? Los indios desaparecen de la vida, los indígenas. En el sistema tradicional español, ¿cómo se gobernaban los indígenas? Con sus propias costumbres, y tenían sus propias autoridades, y tenían tierras comunitarias, y se les respetaba su régimen de propiedad. Llegan las repúblicas, ¿y qué se dice? No, somos todos iguales. Perdón, existía por ejemplo el protector de indios. Si yo celebraba un contrato con un indígena y abusaba del indígena, llegaba el protector de indios, iba a la audiencia y anulaba ese contrato. Y me tenían que devolver la casa, es que celebré el contrato borracho. No importa, voy al protector de indios y se anula. Y todo se vuelve a la situación original. Entonces, más sí. que valorativamente es marcar que desde aquí, con o sin jesuitas, hay una pérdida de... Claro, pero los jesuitas lo que tenían eran que eran tipos muy inteligentes, con todos los defectos que puedan tener, pero eran tipos muy inteligentes que educaban a las élites y que mantenían a las élites en continuidad con lo que se venía haciendo. ¿Ya? Con lo que se venía haciendo. No cambiamos el sistema radicalmente. Y tenían una gran preocupación por los indígenas. Cosa que las élites después no tienen ninguna. Piensen, por ejemplo, el Código chileno es una joya. Artículo 2. Los indígenas se regían por sus costumbres. Artículo 2 del Código Civil. La costumbre no constituye derecho sino en los casos que la ley se remite a ella. ¿Conocen hasta el año 90 alguna ley que se remita a las costumbres indígenas? Ninguna. Por tanto, ¿qué es lo que pasó? Que todo el derecho de los indígenas a sus costumbres desapareció. No era derecho porque la ley no la acogió, la ignoró. Y llegaron entonces todo tipo de especuladores, le dan un poco de vino a los indios, no sé qué, no sé cuánto, y se quedaron con las tierras. Y hoy día estamos pagando todas esas consecuencias. Pues. Y la segunda patita, su tesis va de que hay dos grandes tragedias. Sí. Quería preguntarle, como profesor García Huidobro, ¿y la Revolución Francesa qué? No, pero aquí en Latinoamérica. Pero... No, la Revolución Francesa por supuesto sí, es una gran tragedia, pero aquí no es una tragedia latinoamericana, es una tragedia que tiene influencia en Latinoamérica. ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros reemplazamos a los jesuitas, por decirlo así, por la idea de la Revolución Francesa. Y eso a mí no me gusta. Claro, exacto. Profesor, Sí. tengo un par de preguntas. Por ejemplo, ¿qué condiciones debería asegurar el próximo gobierno o las personas que ocupen el rol del próximo gobierno para restaurar los talones de Aquiles que hemos discutido durante la conversación acá? Y por otro lado, ¿de qué manera podríamos gestionar o frenar esta como conciencia heredada de que, por ejemplo, que estaban peleando no con carabineros sino con mis papás? Sí. ¿Cómo podemos gestionar eso en el futuro para mejorarlo de alguna manera? Muy sencillo, no sé. Tenemos un problema, vamos a tener que trabajar mucho. Aquí viene un largo invierno. Y eso tenemos que saberlo. Vienen tiempos difíciles. Podrá ganar la derecha, etcétera, pero ¿se ha mejorado la estructura de la familia? No. ¿Se ha mejorado No, tampoco. la preponderancia de los narcos en las poblaciones? Tenemos una política de vivienda, se han acabado los campamentos habían disminuido, ahora han crecido hasta el infinito. Entonces, tenemos muchos años duros por delante.
muchos años difíciles, y eso hay que meterse en la cabeza. Y bueno, ¿qué significa? Que hay que trabajar más nomás, po. ¿No? ¡Oh, qué horror! ¿Me voy a ir a otro país? No, tengo que trabajar más, tengo que preocuparme más, no. O sea, hay que abandonar el mito de que aquí va a llegar Matei o Caso, quien sea, y todo va a volverse igual. No va a volver a ser igual, ni de lejos. Y el proceso de reconstitución de Chile, ¿cuánto nos vamos a demorar en reconstituir una clase política mejor, etcétera? El trabajo que está haciendo hoy día país, yo te acepto. Eso toma pero muchísimo tiempo. Po. Ahora se puede hacer, po. Pero toma mucho tiempo. Puedo hacer un aporte a los jesuitas, Claro. Habla harto para que también pueda comerse la pizza. Ya, yo puedo. Está buenísima. Está buena, sí, la encargó José. ¿Me sirve bien? No. Tengo una reflexión muy importante. Los jesuitas llegaron hasta Ecuador. O sea, en el fondo, claro, Ecuador, Perú. Y además, lo que tuvieron en el fondo ellos de bueno es que, a ver, en Ecuador tenemos mucho sincretismo religioso. Que en el fondo justamente se juntaba lo indígena con lo español. Entonces, en vez de justamente como negar esta herencia que teníamos de los indios, se juntaba y en el fondo trabajábamos con ellos. Y se puede nuestra mejor iglesia, la Compañía de Jesús, tiene símbolos de hecho indios, o sea, como tienes soles en el techo de la iglesia, justamente como haciendo una referencia a ellos. Y buscaban justamente como educarlos en una tradición de como no queremos justamente como negar nuestra tradición indígena en este país, además era lo que hablaban todo este tiempo en Ecuador, sino que justamente queremos adherirnos a ellos, educarlos en justamente la religión, los valores cristianos, pero justamente como en vez de matarlos, en vez de como hacerlos de lado, juntarnos. En Ecuador de hecho hubo mucho mestizaje por lo mismo. Y hasta el día de hoy en Ecuador de hecho hay la ley que en Ecuador es suma causal, que es la ley indígena que rige, y la ley ecuatoriana. Entonces claro, como que se expulsaron, que fue lo que pasó, que mucha educación quedó fuera de lado, mucho como misionero, como mucha labor apostólica, que beneficiaba además a mucha gente pobre, a mucha gente sin casa, a muchas mujeres, quedó desatendida completamente. Entonces en esta parte como eliminemos, porque en Ecuador también como eliminemos a toda la educación religiosa del país, porque hubo, claro, con esto le damos todo libertad religiosa, tengamos un estado como no católico, se eliminó todo, justamente como toda esa como tradición de como educación jesuita, y además Ecuador está construido en su centro por mucha comunidad católica, o sea, como todo nuestro centro histórico está construido sobre eso, por los jesuitas. ¿No hay un símil chileno? ¿De alguna manera? No, porque es que en Chile no pasó lo que pasó hasta Perú, que fue como ese símil indígena. Porque, por ejemplo, en Ecuador tenemos aún, porque en Chile como pasa esto de que está la Araucanía y los mapuches, pero son como, no tienen como usted la convivencia que tenemos en Ecuador día a día con indígenas. Entiendo. O sea, en Ecuador como que no se podía negar al pueblo indígena porque era la gran mayoría. Aquí hay como una cuestión de que existen dos pueblos, entre comillas. Claro, en Ecuador existen 20 pueblos distintos y se habla quichua en la calle, o sea, como... Y al día de hoy como que mucha gente indígena a través del pueblo tiene sus leyes, tiene sus cosas. ¿Y cuándo fue de separación Estado o Iglesia? Fue con el Alfaro, si no estoy mal. Pero los jesuitas fueron expulsados del gobierno, lo acabo de buscar, te digo al tiro. ¿Puedo defender un poco a Chile? Sí, no, o sea, eso no es intentando, sino como, porque quería preguntar por los valores jesuitas, quería como, que se diera a entender como que hicieron ellos de bueno, como... O sea, me hace sentido igual lo que dices, probablemente hubo más sincretismo que acá, aquí corrígeme. No sé, es que a ver, la palabra sincretismo no me gusta, porque la palabra sincretismo, aunque la idea sí la comparto, la palabra sincretismo significa pegar dos cosas, pero que no se integran. Cuando uno ve la Iglesia de la Compañía, o cuando ejemplos parecidos en Perú, en Bolivia, en México, uno ve, por ejemplo, la Eucaristía. Y alrededor de la Eucaristía, el sol, la luna, el puma, que eran divinidades precolombinas. ¿Qué es lo que está haciendo eso? Lo que está haciendo es decir, mire, el sol y la luna no son dioses, son criaturas de Dios y están adorando al verdadero Dios, pero se lo integra. ¿Ya? Bueno, sobre esto otro día me invitan a hablar porque es mi tema favorito. Eso no es sincretismo.
Por supuesto que hay sincretismo. Por ejemplo, si uno va en Perú, cerca del Cusco, a la fiesta del señor de Coyoriti, uno se encuentra con unos indígenas que están en unas carpas vendiendo cosas y venden fetos de llama para hacer ofrenda a la Pachamama en la fiesta de Jesucristo. Eso es sincretismo, porque no, la lógica que tiene la ofrenda a la Pachamama es totalmente incompatible con la lógica que tiene la veneración a Jesucristo como único Salvador. Ahí no hay un proceso de integración. Eso es un caso de sincretismo. Hay sincretismo, sí, pero no en la iglesia de la Compañía, no en la iglesia de Tiwanaku, en Bolivia, no. Ahí lo que hay es integración, que es muy bonito, es precioso. ¿Y en Chile quizás fue más duro? A lo mejor, no, es que en Chile pasa lo siguiente. El apellido español indígena, que es muy común, no nos da un poco el indicio de que en realidad, no sé si es sincretismo la palabra. Mestizaje. No, pero es que el sincretismo nos estamos refiriendo al tema religioso. Sí. En Chile, por supuesto que hubo mestizaje. Ten en cuenta que todos los pueblos que estaban del Maule hacia el norte, bueno, fueron pueblos que se mezclaron con los españoles absolutamente. Lo que pasa es que hubo menos mezcla, menos mestizaje que en Perú, que en Ecuador, etc. Y con la peculiaridad además que en Chile estaba el pueblo mapuche, los araucanos, como se llamaban en esa época, que ahí el mestizaje era mínimo porque hubo una oposición muy grande. La población chilena también era mucho menor, la población que había en Chile. Y segundo, el nivel cultural de los pueblos era menor. En cambio, en los otros pueblos había, piensa en Tenochtitlan, piensa en Tlaxcala, piensa en Cusco, etc. O sea, había pueblos muy avanzados. Profesor, usted cuando mencionaba la generación de Javiera y que podían escoger entre 18 marcas de yogur distintas, y usted decía que estamos como, en algún momento vamos a volver al problema que ha sido como un hilo conductor en la historia, que es el hambre. Entonces, no digo que vayamos a volver al hambre, no. Perdón. Pero, sí. Marca. No, lo que estoy diciendo es que eso no sé si va a durar toda la vida, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, quería consultarle, ¿usted considera entonces que la historia es o no cíclica? No es cíclica, pero a veces se repiten ciertos fenómenos. Rima, exacto. Pero por ejemplo, el otro día me pasó que muy impresionado. Fue a verme un alumno que quería hacer un estudio de posgrado. Yo le recomendé hacerlo en Europa, un doctorado. Y me dijo, ¿y la guerra? O sea, no es que él haya dicho que viene guerra, pero dice, ¿y qué pasa si hay guerra? A mí, cuando me fui a Alemania, lo último que se me podría haber pasado por la mente, incluso existía la Unión Soviética, pero que pudiera haber guerra. ¿Por qué? Porque es cierto, había un norteamericano que podía apretar el botón y hacer una catástrofe nuclear y un ruso que podía hacer lo mismo, pero ninguno de los dos quería hacerlo porque sabía que era la aniquilación, eran racionales. Por supuesto que cabía el peligro del error, que Andropov creyera que lo estaban atacando, entonces, pero era solo caso de error, no de estupidez. Hoy día, en cambio, la guerra mundial se puede producir no solo por error, sino que hay tipos locos que pueden hacer cualquier cosa. Y puede venir guerra mundial por el lado de Rusia, por el lado de China, invasión a Taiwán, por Israel, por el Líbano, por todas partes. ¿Ya? Y unos frentes a China aliada con Irán, aliada con Venezuela, aliada con Nicaragua, contra Estados Unidos, aliado con Argentina, aliado con... Es un enredo. Estamos en una situación muy inestable. ¿Ya? O sea, mire, primero peligro de guerra. No, yo no vengo a asustarlo, pero simplemente, bueno, saber que hay peligro de guerra. Segundo, una cosa que no es peligro de guerra, pero es real. Si no me equivoco, 8 de los alcaldes más importantes de Gran Bretaña son musulmanes y varios de ellos no hablan bien inglés. Esto hoy día no se puede decir porque dice, bueno, usted está siendo xenófobo. No, compadre, lo que yo quiero decir es que si esa tendencia se multiplica, Gran Bretaña en 50 años más va a ser distinta a Gran Bretaña que hemos conocido, los Beatles, de Winston Churchill, de la reina Isabel, etc. Eso podrá ser mucho mejor,
pero no va a ser igual, eso es lo que estoy diciendo. Y Francia, los franceses no tienen hijos y los norteafricanos tienen hijos. Yo soy malo para las matemáticas, pero me basta sumar un poco y digo, eso va a llevar a que Francia sea distinto y que la República laicista francesa, que creíamos inamovible, desaparezca. Yo detesto la República laicista francesa, ¿ya? Lo que no significa que prefiera el Estado Islámico de París, digamos, ¿ah? pero que no va a ser igual. Y hoy día en Madrid hay algún barrio en que si yo entro vestido así, me sacan a patadas. ¿Ah, sí? Porque la gente está vestida con traje largo, con turbante, etc. Yo digo, eso significa un cambio. Y si ese barrio va creciendo, España va a ser distinto. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a un mundo donde Europa se acaba. Estados Unidos tiene más reserva, aunque tiene el problema que está muy polarizado, pero Estados Unidos tiene Latinoamérica, está Asia, pero Europa, la Europa que conocimos, hace mucho tiempo que ya no existe. A mí me pasó, yo fui a estudiar Europa a finales de los 80 porque quería conocer Europa. ¿Y qué? Es que todo esto da para 8 charlas más. ¿Cuál fue la conclusión que saqué? Tenemos apuro, no sé tú cómo te No, después yo tengo que hacer, pero ¿cuál fue la conclusión que saqué? La conclusión que saqué es, yo veía a mis compañeros que no tenían ninguna conciencia de Europa, para ellos se avergonzaban de ser europeos y todo era multiculturalismo y todas las culturas valen exactamente igual y Beethoven vale lo mismo que el reggaetonero, no existía reggaetón en eso, no tenemos ningún criterio de juicio, todo es igual, etc. Cuando uno ve una cultura que pierde el valor de la propia excelencia de su identidad y que no tiene hijos y que está dedicada a la farra y al hedonismo, bueno, la caída de Roma. La historia no se repite, pero si yo pongo una manzana, separo mis dedos, la historia no se repite, pero esa manzana se debería caer en principio, ¿ya? ¿Y qué es lo que descubrí? Yo dije, yo vine a Europa a descubrir Europa, y Europa era mi papá, Europa era mi mamá, Europa era Marco Antonio Huesba, el profesor, era don Héctor Herrera. ¡Qué lindo! Yo tenía Europa en mi casa y no me había descubierto. Y descubrí que, claro, nosotros éramos europeos, de una Europa distinta, una Europa que no había tenido la reforma luterana o que la ilustración no había penetrado tan fuertemente. Estamos hablando de un Chile antes de la secularización. Europa es idea país. ¿Ya? Medio piropo. ¿Se fijan? Eso es lo que yo descubrí después de estar 4 años y medio en Europa. ¡Qué notable! Muy bueno. Agarrando eso, El otro día, descubrí. Yo le mandaba a mi mamá unos cassettes. Cassettes, ¿saben? Una cosa que uno grababa, en vez de mandarle cartas hacia el final. Y descubrí el cassette, pero no tengo bien cómo lo pude escuchar un ratito, en que era el cassette que yo le mandaba en la época en que había caído el muro. Había dos cosas interesantes. Primero, nosotros, ustedes y yo, asociamos hoy día la caída del muro al derrumbe del comunismo. ¿Ya? Es lo mismo. Pero en ese momento, Alemania era comunista y la Unión Soviética era comunista. Para mí simplemente se había abierto el muro, que era una maravilla, había sido una crisis, pero yo no veía que se estaba derrumbando el comunismo. Lo tenía delante de mis narices, pero para mí era el muro que se había abierto y que bueno, ahora podemos pasar, etc. Pero el comunismo para mí iba a durar todavía 50 años más o lo que sea. Es la primera cosa. Y segundo, que me llamó la atención, yo tengo el mejor recuerdo de Alemania, es lo crítico que soy con Alemania. Del consumismo, de un país materialista. O sea, yo dije, ¿cómo yo tenía esta opinión de Alemania en ese entonces? Después he idealizado. Pero la grabación está ahí, la estuve oyendo. Muy entretenido contar a alguien que está ahí una hora y hablando. ¡Qué maravilla tener eso! Está bien. que hablamos, o sea, estamos pregonando la muerte de una tradición de alguna manera. O sea, muere Europa, muere. No, quiero decir, muere Occidente. No es muere Occidente. Lo que pasa es que claro, Occidente estaba representado paradigmáticamente por Europa. Europa, a ver, yo me acuerdo de una conversación gloriosa, el año 90,
fui a Roma a un congreso y había una filósofa, Alma von Stockhausen, y fuimos a almorzar, una larga historia, y el tema de conversación fue esto, y ella sostenía que el mundo se iba a acabar. ¿Y por qué decía que el mundo se iba a acabar? Porque Europa se estaba hundiendo y no podía haber un mundo sin Europa, sin la Europa, o sea, Europa como realidad cultural. Yo le decía, lamento discrepar, yo amo Europa tanto como usted, pero cayó el Imperio Romano y el mundo siguió existiendo, y va a caer Europa y el mundo va a seguir existiendo. Va a ser un mundo peor, bárbaro, primitivo, en que la gente a lo mejor no va a valorar a Bach y va a valorar otras cosas, en que va a pasar delante de un Rembrandt y así ya listo, lo que sea, pero el mundo seguirá, ¿ya? Y pasará un periodo de oscuridad. Pero los dos estábamos de acuerdo en que Europa se hundía, y eso antes de la islamización de Europa. Había turco en Alemania, etcétera, pero no en Francia, etcétera. Puede cambiar, pero yo lo que no veo en Europa es agentes de cambio. Cuando Europa renuncia a su herencia, cuando en Francia, hace un año y medio, un profesor, en Francia tenía educación laicista, entonces un profesor ateo empezó a explicar algunas cosas de religión para que la gente pudiera entender la catedral de Notre Dame. Y lo sancionaron por hablar de religión en clase. El tipo decía, si yo soy ateo, lo que pasa es que tengo que explicar esto para que entiendan qué significa esta escultura, qué significa Juana de Arco, etc. ¿Ah? Y lo sancionaron. A lo mejor existe y no las he visto, pero claro, hay reacciones, pero son reacciones tipo alternativa para Alemania, que son reacciones media racistas, media raras. ¿Ah? La Meloni, por ejemplo. La Meloni es distinta, porque la Meloni tiene más afinidad con el cristianismo. La Meloni está tan, no sé si en un justo medio, pero la Meloni no me da susto. Pero sí alternativa para Alemania, o por ejemplo la señora Le Pen. La señora Le Pen, claro, no quiere que haya inmigración, etcétera, pero el aborto le da lo mismo y propone aborto libre igual que Macron. Entonces uno dice, eso no es la cultura europea, pues eso es un neopaganismo. Lo que pasa es que es aria y no quiere que le vengan a oscurecer la raza. A mí me da lo mismo, bienvenido. Mi problema es cultural, o sea, si viene un angolés que es un tipo cristiano, etcétera, vengan todos los que quieran, digamos, o un libanés. El problema es que, claro, cuando hay personas que no tienen el humus necesario para aceptar cosas como la democracia representativa, etc., la democracia históricamente ha estado muy unida al cristianismo. Se puede dar a lo mejor en Japón, en algunas culturas, yo no digo que sea exclusivamente cristiana, pero que no resulta en el mundo norafricano, eso más o menos está claro. Si no, pregúntele al señor Bush qué pasó con su segunda guerra de Irak, que iba a traer la paz al mundo y la democracia y todas estas cosas, y lo único que trajo fue el Estado Islámico. Ya, estoy lateando mucho. Ha sido un gusto. Te pasaste, Joaquín. Muchas gracias. Esto, un mini regalito no quiero, europeo. no, pero ¿para qué? Esto no es promoverlo al pesimismo, o sea, es que hay que trabajar. Y si trabajamos, esto cambia. Esto cambia. Piensen, no sé, ¿qué era el Frente Amplio hace 20 años? No existía. Los tipos se pusieron a trabajar y hoy día están en la moneda. Entonces, Esto, el campo de la libertad humana, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, pero no hay tiempo para gastar 6 horas al día en Instagram. Eso está claro. Ayer me dio un gusto, estuve conversando con un alumno de Derecho en la Católica. El hombre vive en Isla de Maipo. Se demora más de 1 hora y media o más o menos 1 hora y media en llegar a Derecho a la Católica, a Casa Central. Está trabajando como procurador. O sea, tiene 4 horas de trabajo como procurador, más 1 hora y media y 1 hora y media. Son 7 horas. 7 horas, ¿ya? Y él me dijo, no, esto es muy sencillo, yo descubrí la receta perfecta. Todo tiempo libre lo estudio. Mientras mis amigos están viendo Instagram y no sé qué, TikTok, yo estoy estudiando y le va bien. No es el mejor del curso, pero le va bien.
Eso es lo que tenemos que aplicar. Es decir, usted quiere conservar esta cultura, etc. Bueno, ¿cuánto quiere invertir, po? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo y plata? Uno quiere aquello en lo cual invierte tiempo y plata, o tiempo y plata, o una de las dos o las dos. Pero si usted dice, yo quiero tener esta cultura, etc., pero no estoy dispuesto a invertir tiempo e invertir plata, mire, a ver, si juega Wanderers con Barnechea, yo voy por Wanderers. Pero no estoy dispuesto a invertir 2 horas de mi tiempo en ver un partido de Wanderers. Sí, me cae bien, etc. Bueno, tendrán respecto de esta cultura y respecto de esta herencia chilena o hispanoamericana, etc., la actitud que yo tengo respecto de Wanderers. No la van a competir, yo no voy a poner una bomba en el estadio de Wanderers, etc. Y ojalá le vaya bien, pero punto. Pero no estoy dispuesto a invertir ni tiempo ni plata. Ya. Muy buen, Joaquín, te pasaste. Muchas gracias.